Querida comunidad, amigos, amigas, muy buen día. Hoy nuevamente les damos la más cordial bienvenida al Museo del Recuerdo, en esta modalidad de museo virtual, un recorrido en tiempos de cuarentena. Mi nombre es Rodrigo González Vivar y hoy seré su guía. Para el día de hoy hemos escogido un objeto histórico que está dentro de este pabellón, el pabellón Joseph Berissuil. El objeto que vamos a revisar y comentar en el día de hoy tiene bastantes particularidades, pues este mismo objeto es el que está vinculado con la industria, con el milodón, con el indio desconocido, con un marinero, y vamos a ir viendo cómo se va desarrollando este objeto a través de diversos episodios históricos. ¿Están listas? ¿Están listos? Vamos a comenzar. El objeto seleccionado para el día de hoy corresponde a esta campana, que en la inscripción que tiene en su campana, en la parte frontal, dice Lyon y Geisel, 1898, Punta Arenas. Esta campana corresponde a la industria que se ubicaba en las calles de Ignacio Carrera Pinto con calle Chiloé actualmente. Este sería el sector donde estaba ubicada esta industria, que en un comienzo se llamó Lyon y compañía, una fundidora de fierros, y que posteriormente pasó a llamarse como Indometal, en donde prácticamente esta fábrica, esta fundidora, estuvo trabajando prácticamente un siglo. Entonces, vamos a ver cómo se fue desarrollando esta industria. El origen de esta fundidora se remonta a 1895. Ojo, la campana tiene la inscripción de 1898. Pero, de acuerdo a los registros históricos, esta fundidora se erigió bajo la razón social de R. Lyon y compañía, ubicándose en la calle antiguamente llamada Ecuatoriana, número 572, y fue teniendo diversas especialidades como fundidora, como herrería, y aquí podemos ver una publicidad de la época en donde plantean que instalan, arman y componen máquinas de todas las clases, contratos para instalación de máquinas de todas las especies, desde la más complicada hasta la más sencilla. Fabricación de máquinas para aprensar lanas. Esto es sumamente interesante porque hay que recordar el contexto mundial en el cual nos encontramos a finales del siglo XIX. El mundo está viviendo la revolución industrial y la Patagonia, además de ser un productor de materias primas, como ya lo hemos mencionado en otros recorridos, vamos a ver que esta compañía se va a dedicar al rubro de el fierro y el bronce, por supuesto. Entonces, de acuerdo a los registros históricos, esta compañía surge a partir de los esfuerzos de los alemanes Ricardo Lyon y Adolfo Geisel. Aquí podemos ver una fotografía de aproximadamente un poco antes del siglo XIX, del siglo XX, aproximadamente por el año 1900, en donde vemos una fotografía del frontis de esta industria. Aquí podemos ver otra fotografía del interior, en donde vemos cómo van trabajando estos operarios con diversos objetos metálicos que probablemente eran
eran pedidos que realizaban. Ya vamos a ver cómo se va desarrollando todo este proceso. Entonces, también en paralelo quise en esta oportunidad mostrarles otro ejemplo de una fundidora que en este caso fue creada bajo el nombre Skirvin y compañía, la cual funcionó desde principios del 1900 hasta 1920 aproximadamente, en donde se estableció bajo la sociedad de John Skirvin y la firma Brown y Blanchard. Aquí podemos ver la fotografía de esta fundición y herrería, que es también bastante conocida esta fotografía. Entonces vemos que el proceso de industrialización del territorio fue bastante complejo y rápido, y esto también es posible pues Punta Arenas, no hay que olvidarlo, era una ciudad puerto muy importante, a ser una de las pocas ciudades que estaba entre medio de dos océanos y una ruta comercial y de transporte tan importante como es el Estrecho de Magallanes. Entonces así pasamos a la figura de esta personaje histórico muy trascendental en la historia regional, que es Charles Milburn. Charles habría llegado aquí al territorio de Magallanes tras un naufragio que sufrió en el vapor Mataura en 1896 en las costas de la isla Desolación. Posteriormente se radicó en Punta Arenas y fue él quien adquirió el taller de Lyon y compañía, en donde su idea fue enfocarlo más bien en implementos marinos, pues él tenía conocimientos y el contacto con marinos europeos. En febrero de 1909, Milburn estuvo a punto de morir en un naufragio. Al parecer, este hecho lo llevó a tener conocimiento y contacto con algunas personas que estaban ubicados en la zona de Última Esperanza, como los marineros, por ejemplo, el capitán Everhard. Y ya vamos a ver hacia dónde va este relato histórico de este conocimiento. Bueno, también señalarles que Charles Milburn fue director del Banco Punta Arenas en 1912 y además fue cónsul del Imperio Británico. Por ende, una persona que estuvo presente en varias actividades, y dentro también de las que podemos destacar su presencia en la dirección de la The Anglican Society, en donde él estuvo en la coordinación y para la adquisición de los edificios vinculados a la sociedad británica y a la religión anglicana. En este caso, la iglesia de St. James, la casa pastoral y la escuela, el colegio británico. Entonces vemos que además fue miembro del British School, que era un club bastante exclusivo y además por ende también muy asociado a los migrantes británicos, y además también tenía algún tipo de relación con la industria ganadera. Entonces aquí podemos ver una postal de la capilla y el colegio inglés, esto cuando eran en antaño, digamos, cuando eran de madera. Entonces, retomando este contacto que tuvo este marinero Milburn con los marineros alemanes, como el capitán Eberhard, vamos a ver que llegamos a la cueva del Milodón, en donde vemos aquí una fotografía que tomó a principios del siglo XX el investigador Charles Furlong, y que bueno, esto a propósito del hallazgo que realizaron
en las exploraciones en el territorio de Última Esperanza, en donde se plantea la noticia histórica de que habrían descubierto restos fósiles de, al menos lo que planteaban en un comienzo, de un brontosaurio, de un animal del período Jurásico, de al menos 18 metros de largo. Entonces aquí hubo todo un proceso de arqueológico y de investigación para ver si es que todavía podían encontrar este animal vivo, pues los restos fósiles indicarían que sería posible, debido a las buenas condiciones en las que se encontraban, que este animal podría estar vivo. Por ende, esto atrajo la atención mundial, tanto de la ciencia como de la prensa, en venir a buscar este animal antediluviano y poder así probablemente tenerlo en los museos, en zoológicos, en parques de exhibición. Recordemos que para esa época todo esto de los circos de fenómenos, los zoológicos humanos, todo ya era parte del freaky show. Así que era sumamente llamativo poder encontrar este animal que posteriormente ya fueron identificando a esta época, en donde aquí podemos ver una ilustración que nos daría la idea de cómo era este animal, este milodón gigante. Y bueno, vamos a ver también que hay un relato muy interesante que está documentado en el libro Patagonia de ayer y hoy del historiador magallánico Mateo Martín, en donde él señala que bueno, que en el momento en que llegó a Última Esperanza, producto de un otro naufragio probablemente que tuvo Charles Midway, él conoció al alemán Alberto Conrad, quien habría estado en la expedición que descubrió al restos del Milodón. Entonces, en aquel entonces, se dieron cuenta del impacto que podría tener este descubrimiento y por ende hay una historia asociada a que Milgar estaría vinculado a un proceso de extracción ilícita de algunos restos y venderlos de forma alterna a- al Museo Británico en Londres. Sabemos, está documentada la venta que realizaron los exploradores Eberhard y su grupo de acompañantes, pues tuvo, podríamos decir, podemos señalar que fue una salida legal, fue transparente. Pero también, como en todos los riesgos del patrimonio arqueológico, siempre hay alguna que otro indicio de, de salida ilegal de objetos arqueológicos. En este caso, el historiador Martinich señala en las páginas 135 y 136, él señala lo siguiente. Fue entonces que el avisado Milgard calculó la posibilidad de lucrar con el hallazgo. Por aquel entonces se estaba realizando la expedición del sueco Nordenskjöld. Al cabo de un tiempo, entre ambos excavaron y extrajeron subrepticiamente una cantidad de restos, huesos principalmente, que luego Milgard se preocupó de embalar con el debido cuidado y despachar en forma clandestina en un buque de su bandera con destino al famoso repositorio que era y es el Museo Británico. Luego de una ardua negociación, acabó vendiendo el lote de huesos y restos de Milodón de Última Esperanza en la suma de 400 libras esterlinas. Milgard supo arreglárselas de tal modo que nunca nadie conoció su participación en la ilegal exportación. Pero como el asunto no pudo pasar desapercibido al fin, la voz común acabó atribuyéndole la nada prestigiada faena arqueológica mercantil
al pobre Conrad. Pueden revisar este libro, lo pueden encontrar en la página memoriachilena.cl. Allí al final del recorrido vamos a ver la bibliografía que se ha utilizado para esta presentación. Entonces vemos cómo esta persona, que también hay un relato histórico donde, como les señalaba, vincula la figura de Milgard como que de cierta manera hubo conversaciones con el capitán Eberhard en donde éste le pasaría los restos para que Milgard los lleve a Europa. Pero también está este pasaje un poco sombrío, oscuro, por así decirlo, vinculado con digámoslo derechamente, con un saqueo arqueológico. Pero esto es lo interesante de la historia, que aquí podemos ver distintas miradas, distintas fuentes, para poder ir debatiendo qué es lo que realmente ha ocurrido. Y con respecto al debate, lo vamos a ver también al final de este recorrido. Pero sigamos. Entonces, esta fundidora en 1920 estuvo administrada por los socios Lerconés y Cortés. Fundía hierros y bronces, reparaba vapores y maquinarias. Era la fundición más importante que atendía estos servicios en la zona. Ocupaba un terreno de 80 metros cuadrados y daba trabajo a 25 operarios. Ejecutaba obras que iban desde el modesto tornillo mecánico hasta la pieza más complicada. Para 1918 tenía un capital de $500,000. Era una industria bastante importante. Aquí vemos una publicación del aspecto del interior de la fundidora, en donde se plantea ya el concepto como una fábrica de máquinas. Vamos a ver también que todavía quedan restos materiales de esta fundidora, en donde podemos ver que, de acuerdo al pie de página, esta tapa estaría ubicada en la esquina de calle O'Higgins y Pedro Montt. Podríamos ir a verla. Además, contamos en nuestro archivo histórico con un libro sobre los apuntes de movimientos bancarios que tenía a su haber el señor Milgard, en donde ya hay datos interesantes que podrían dar pie para otra investigación más acuciosa, con más detalles, donde se pueden ir viendo todos los movimientos bancarios, los pagos. Por ejemplo, es interesante ver los nombres que aparecen aquí y los detalles también. Por ejemplo, con el alemán Stubenrauch, con Eberhard, Stubenrauch y Braun, la Sociedad Explotadora de Tierra del Fuego, Goodman y Redman, Modarowski, Heysel. También podemos ver por aquí venta de un gancho para horno, Brown y Blanchard, Valen y su pago por una prenda. Entonces es interesante ver cómo vamos atando cabos, uniendo información a partir de este objeto que es una campana que está en nuestro museo, en donde vemos que ya está vinculado el Milodón, está vinculado un marino británico que fue cónsul, que a la vez está vinculado con la capilla británica, con el colegio británico, y además aquí podemos ver cuál era su casa, que es esta casa que está ubicada en calle España, que es una hermosa casa chalet. Vean la arquitectura, que es prácticamente como de un castillo, nada más británico para la época.
en donde hoy día actualmente funciona un medio de comunicación escrita. Tras la muerte de Milgar, fue administrada por la viuda, pero en 1961 pasó a manos de la Industria Metalúrgica Sociedad Anónima Indometal, que muchos magallánicos y magallánicas recuerdan, pues sus puertas van a cerrar finalmente al finales de la década de los 80. Esta nueva empresa abarcó trabajos de torneado, soldadura, carpintería de modelaje, fundición de bronce, hierro y aluminio, confección de calentadores, estanques y otros elementos para la industria del petróleo. Reparaba calderas, fabricaba repuestos para naves y empresas regionales. También podemos adherir a este relato histórico de esta industria trabajos que se pueden haber realizado para la Empresa Nacional del Petróleo, para la ENAP. Y para agregar más información vinculada con esta campana, podemos ver aquí que en la escultura de el indio desconocido, que está ubicada en el cementerio municipal de Punta Arenas, fue nada más ni nada menos que hecha en la fábrica Indumetal. O sea, estamos vinculando, además de todo lo que ya les he señalado, a este personaje que es el indio desconocido, del cual hay un relato muy, muy interesante, que podemos ir viendo, por ejemplo, esta entrada de un recorrido nocturno que se hizo hace un par de años atrás para el Día del Patrimonio Regional, en donde se revelaban los misterios del indio desconocido. Pues como podemos ver en la foto, hay todo un vínculo religioso, católico, hay también mandas, hay ofrendas, le prenden velas, y en realidad es un hombre de origen cahuéscar que al parecer fue muerto, fue encontrado muerto producto de una riña, y por lo tanto hay toda una transformación de esta figura que les invito a revisar también en la bibliografía que, bueno, ahora por el momento, por estos tiempos pandémicos, pueden encontrarla en internet. Y bueno, para continuar con la industria, la administración de Indumetal la ejerció el profesional Erwin Neracher, antiguo deportista y vecino vinculado a beneméritas sociedades locales. La familia Neracher donó además la casa típica colonial que se ubica en nuestro museo. Al momento de cerrar sus puertas, el taller registraba 45 trabajadores, entre operarios y profesionales. Lentamente lo fueron desmantelando hasta que desapareció por completo. Desarmaron sus maquinarias y herramientas, se desmoronaron los galpones y barrieron sus restos hasta dejar el terreno baldío, que como sabemos la mayoría hoy día se ha transformado en un estacionamiento. Y en palabras de Silvestre Fuyelli, quiero terminar este recorrido. Dice así: los últimos toques de aquella centenaria campana que tañía sus batintines en las horas del ingreso y salida laboral se han perdido para siempre. El instrumento tenía grabado el año de la fundación del taller, 1898, y sus repiques abrían los portones del antiguo complejo mecánico para dar inicio a la fundición de fierros y bronces. Aquí les comparto la bibliografía utilizada para la realización de este recorrido virtual, en donde quiero hacer una mención especial nuevamente a la página de Facebook Mi Antigua Punta Arenas, en donde les agradezco a todos aquellos y aquellas usuarios que suben información, que constantemente están subiendo fotografías, preguntas, comentarios, por supuesto a los administradores del sitio, quienes nos comparten su conocimiento,
Y lo que quiero rescatar en esta oportunidad tiene que ver con la materialización de la tradición oral, que es sumamente importante en nuestra historia regional. Si vemos aquí, hay un detalle de la publicidad de lo que fue la fundidora de Milgar, y posteriormente aparece la señora Catalina Neracher, quien señala que es la hija del señor Neracher, que fue quien finalmente continuó con la industria fundidora. Entonces, finalmente, a través de un relato, que si nos ubicamos en la página de Facebook, Mi Antigua Punta Arenas, es muy común encontrarnos con familiares de nuestra historia, con los descendientes, y nos dan datos que muchas veces no están presentes en los libros. Por ejemplo, aquí la señora Catalina señala que la fábrica cerró en 1989 aproximadamente. O sea, estamos hablando de casi 100 años de fundación, de duración de esta fundidora, y sin embargo no vemos ninguna placa o algún hito conmemorativo que señale este proyecto industrial que trajo provecho a nuestra ciudad. Entonces, querida comunidad, hemos concluido nuestro recorrido. Esperamos que tengas dudas, consultas, observaciones, que puedan compartir esta información, porque esa es la idea de nuestro museo, como le hemos señalado muchas veces a las personas que nos visitan, que nos visitaban, que nosotros no tenemos la respuesta. Lo que sí tenemos para ustedes son más preguntas. Queremos que la historia no quede escrita y que quede allí instalada, sino que la idea es que a partir de la información que vamos compartiendo, que ustedes mismos nos comparten a nosotros, la vayamos difundiendo y la vayamos compartiendo. Así que una vez más, muy agradecido de la presencia de ustedes hoy día. Esperamos que compartan esta información, que es lo más importante de todo, y insisto en el agradecimiento a el sitio Mi Antigua Punta Arenas, y también a todo el equipo que está detrás de esta presentación, al equipo de vinculación con el medio en nuestro sitio Ventana Cultural UMAC. Que tengan una muy buena semana y nos vemos el próximo domingo. Adiós.